llegamos a México, llegaron muchos artistas, ese sueño de que llegas a la capital y voy a grabar un disco y piensas que en 10 días ya te van a tocar en el radio, ya vas a ser famoso y esas cosas, pues no es así. Hola amigos, les habla Enrique Ávila de los Babies, aquellos Babies que todavía seguimos tocando. En la música se nace y nosotros somos músicos de corazón. Hemos vivido tantos años, hemos sentido realmente tantas cosas tan hermosas del público que todavía se acuerda de nuestra música, la música de los Babies. Hay mucha gente, un saludo para todos los de Tampico, saludos en el norte, también en Monterrey, saludos a la gente bonita de Durango. Todos esos lugares que estoy mencionando, fuimos muchas veces a tocar allá y la gente no nos lo imaginábamos. Nos querían, nos quieren todavía y se acuerdan. A veces tocamos en lugares en Guadalajara querida, donde tenemos grandes amigos. De verdad, esos lugares tan hermosos, muchos, yo no puedo terminar de enumerar toda la República Mexicana y parte del extranjero también. Y cuando íbamos a Texas, la música en Texas tiene su porqué, tiene sus grandes músicos también, sus grandes conjuntos. Antes decían con la palabra conjuntos, el conjunto de los Yuppies, el conjunto de los Babies, ahora son grupos. Y a veces con esa forma actual que dicen que la onda grupera, yo ahí pues me quedo callado. Lo que vivimos nosotros desde tiempo era tan bonito que podíamos distinguir cada grupo, cada conjunto tenía su estilo, su sonido y éramos amigos de todos. Los Babies siempre, mi papá nos enseñó a ser totalmente como yo soy. Yo abiertamente les digo que yo no cambié nunca, sigo siendo el mismo. Y ando por todos lados, en la Ciudad de México, me conocen, pues que te podría decir, mucha gente, soy amigo de todos. Y estoy aquí en Mérida porque Mérida es mi tierra. En Mérida, mis respetos porque Mérida nos vio nacer en la música. No, que dicen que los Babies nacimos en Tizimín, nuevamente lo vuelvo a repetir, pero mis hermanos, pero el grupo musical se formó en Mérida, en Yucatán, aquí, en esta ciudad, donde, pues hombre, salieron también compañeros que también fueron famosos, hablando de Luis Demetrio, hablando de Manzanero, que todos tenemos el gusto de decir, fuimos amigos y los respetamos y nos querían mucho. Habían artistas famosos que nadie, ya la actual generación, se los voy a pasar la información. Había un cantante yucateco que era increíble porque tenía una voz altísima. No estoy hablando de Carlos Lico. Lico, mis respetos. Lico era palabras mayores. La canción No de Manzanero, la única versión para mí que de verdad es fuera de serie, es la canción No, cantada por Carlos Lico. Lico era increíble. A veces cantaba hasta sin micrófono, porque tenía una tesitura fuera de serie, Lico. Pero después había otro cantante antes, en la época de los 50, que todavía no entrábamos en acción, pero había uno que yo ya sabía. Yo desde chamaco, empecé a darme cuenta realmente de la música. Desde el 55 empezó el placer de decir, esta canción la conozco, esta canción se llama así, el compositor. Siempre hay que estar pendientes de la canción, compositor y quién la canta. ¿Cuál es la primera versión? ¿Cuál es la segunda versión? Y hay canciones que tienen hasta 50 versiones, pero ¿cuál fue la primera?
Eso es lo importante en la cultura de la música. Y aquí en Mérida, pues, ¿qué les puedo decir? Había un cantante que se hizo en México y se llamó Nicolás Urselay. Un cantante increíble. Y te lo estoy diciendo, cuando yo lo escuchaba, yo tenía 12 años, 13 años. Y había una melodía que era su identificación y se llamaba Marta. Marta, Marta, capullito. Increíble, increíble. Nicolás Urselay grabó para la Columbia. Fácil 4 LPs. Esos son los que tengo en mi humilde discoteca. Entonces, esa forma de verdad, de la música de esos tiempos era muy bonita. Y estaba Nicolás Urselay. En ese tiempo estaba el Cuarteto Armónico, que ya les hablé de él, que eran excelentes, los Salazar. A todos los conocimos, convivimos con ellos. Los Babies en ese tiempo, de verdad, estábamos en la forma de aprendizaje. La música nunca se termina de aprender. Siempre hay cosas inesperadas, maravillosas. Y si tienes, me estás escuchando, y si tienes gusto por la música, oído, y si lo estudias realmente como es, con un maestro que de verdad, profesional, los enseñe bien, pues todo te tiene que empezar con el piano. El piano es lo básico, no hay otra cosa que aprender el piano. Después la guitarra y todos los instrumentos que siguen en la música. La música es importante y nunca se acaba de aprender. Nunca piensas, yo ya soy un buen guitarrista. No. Siempre cuando toques o grabes una canción, nunca quedes satisfecho. Pudo haber quedado mejor. Nunca te quedes superación. Hay que hacer totalmente la superación en la música y te vas a sentir mejor, más identificado y te van a buscar. Van a saber, esa canción la toca este grupo o este cantante, porque con estilo, con el sonido y la canción, todo se da con el tiempo. No hay que desesperarse, porque hay muchos que piensan, no solo aquí en Mérida, en Monterrey, en Guadalajara, en los tiempos que nosotros estamos hablando de los 60s, cuando llegamos a México, llegaron muchos artistas, grupos y todo, orquestas, y todos pensaban que llegando a México, pues grabar un disco era el sueño de todos nosotros. Pero al hacer ese plan, ese sueño de que llegas a la capital y voy a grabar un disco y piensas que en 10 días ya te van a tocar en el radio, ya vas a ser famoso y esas cosas, pues no es así. Eso es jugársela. Tener fe, no desesperarse. Y hay muchos artistas que llegaban con esa ilusión de que en una semana ya estaban en el radio, ya estaban en la televisión y todo. Eran sueños guajiros. Y nosotros nos pasó, lo estoy hablando porque a nosotros nos pasó igual. Pero no suerte, pero todo está destinado. Todos los grupos, cantantes, nadie se hace solo. Se necesita un trabajo de equipo, gente que crea en ti, gente que sean totalmente músicos, que son productores, compañías serias, y si ellos te oyen, y si ellos tienen un tacto musical de que a estos muchachos les voy a enseñar a un estilo o una canción que en ese tiempo que llegamos todos eran covers. La mayoría de todo eran covers. De la época de la nueva ola. La nueva ola. Y todo, pues todos eran, en las compañías de discos, pues te llamaban y te daban una canción americana y tenías que poner letra, pero hay gente que no tiene noción de poner letras. Pero había varios letristas. Había muchos letristas, entre ellos Manzanero. Don Armando Manzanero, él empezó con letreando. Era músico, pero buscaba su forma en México, pues de supervivencia, de tener un trabajo seguro, y hacía letras para muchos artistas.
El 90% de las canciones que grababa Angélica María, pues, Manzanero, era básico. Y también grababa para otros artistas en otras compañías y venían otros compositores. Manzanero era parte de Musar y tenía increíble don Armando Manzanero. Era excelente como compositor y como cocinero. Era excelente cocinero. Nos invitó una vez a su casa a comer, a Carlos y a mí y todo. Y la comida yucateca maya son palabras mayores. Y como él las cocinaba, Manzanero era increíble en esa forma de todos sus gustos y todo. Él empezó tocando el acordeón. Te lo digo porque yo lo viví, yo lo vi acompañando un trío aquí en Mérida. Mérida era el trío Los Yucatecos, de don Beppe Villamil. Y Manzanero era increíble porque era un músico completo. Estaba preparado para ser letrista, para hacer arreglos cuando ya llegó a México. Él se juntaba mucho con Luis Demetrio, y Luis Demetrio ya era más famoso. Manzanero todavía no más era letrista, todavía no encontraba su camino en la forma de composición. Y empezó a abarcar más compañías de discos. Había otro compositor, mis respetos, que fue un compositor en Pirles, era de Monterrey. Y su nombre que le ponían en todos los discos, en todas las canciones de los Babies, no, de los Abson, de los Reno y de todos los cantantes, Polo, la mayoría de los éxitos eran porque Homero hacía las letras de las canciones. Homero. Una canción de Polo, mi amigo Polo, que convivió conmigo y estuvo una semana en mi casa cuando llegó de Monterrey. Sí, de Monterrey llegó a grabar. Ya no estaba con los Abson, ya se había salido de los Abson, empezaba como solista. Y entonces en mi casa empezó a estudiar una canción que le había dado Homero. Y la canción le llamaron El Último Beso. Y la aprendió todo. ¿Y por qué se fue? ¿Y por qué lloró? Y esas cosas. Esa canción vendió 1 millón de copias. Polo. Estoy hablando del año 66, con la canción El Último Beso. Y Homero hizo muchas canciones. Estoy diciendo la palabra hizo, no. Letreó muchas canciones americanas. El cover lo hacía perfectamente bien. Y hay muchas canciones que la letra en español tenía más valor, tenía más significado que lo que decían en inglés las canciones originales. Y entonces yo decía, Chihuahua, Homero creativo, porque él hacía a su forma la historia del último beso y hacía muchas canciones. Las letras eran importantes de los letristas. En RCA Víctor también había otros que letreaban. Con nosotros, con los Babies, pues así como te lo digo, el primero que tuvo fe en nosotros fue don Eduardo Magallanes. Magallanes en ese tiempo empezaba a ser director artístico. Esa palabra director artístico a mí no me va así como que, no me va mucho. No. Era idea y realización. Director artístico no me sonaba mucho ese nombre. Entonces, viene con nosotros este compositor también, después ya fue un buen compositor, porque en ese tiempo trabajaba como idea y realización en Pirles, don Eduardo Magallanes, y tenía a los Babies, a los Abson, tenía parte de los Reno y otros grupos que había. Don Eduardo Magallanes, y tocaba el piano excelente. Tocaba el piano Eduardo Magallanes maravillosamente. Voy a decir una cosa, no sé cómo va a estar el asunto, pero el primer disco que grabó ya la RCA Víctor, echándole mucho apoyo a don Armando Manzanero, la producción y todo fue parte Eduardo Magallanes. Fíjense lo que estoy diciendo.
adoro, Esta tarde vi llover y todo. El que toca el piano en el disco es Eduardo Magallanes. Fíjense cómo lo estoy diciendo. Así es. Y el grupo era un grupo de 5 elementos, todavía más corto. Piano, la batería, el bajo, una guitarra leve por allá y todo bajo supervisión de Eduardo Magallanes. Y el jefe, pues de ellos, pues era Rubén Fuentes, excelente músico, palabras mayores. Rubén Fuentes, wow, él sublimó el mariachi. Él hizo sinfónico el mariachi, con los arreglos, con todo lo que se hizo después de todo el asunto de que mariachi, decían mariachi despectivamente, el mariachi y todo. No. Cuando entró en acción realmente lo que es el valor del mariachi Vargas de Tecalitlán, de Rubén Fuentes. Y después aparecieron, pues ya más, se puede decir, los que dominaban el género ranchero, pues habían muchos pues directores musicales que funcionaron mucho con todos los cantantes. Pero qué ironía, el Vargas se hizo famoso con Miguel Aceves Mejía en muchas películas. Hay una película que hicieron, se llamaba El Gallo Colorado o una cosa así, donde cantaba Miguel Aceves Mejía, lo máximo. Cantaba con el falsete y todo, y los arreglos eran de Rubén Fuentes y todo. Yo de chamaco, yo tenía 12 años y yo sabía la magnitud, porque yo tenía un aparato que era la marca Bell, una marca Bell con bocinas a los lados, aquí en mi casa, y ahí empecé a valorar realmente lo que es, hay que oír la música de todos, pero el mariachi, Vargas y todo, maravilloso. Y todo pegadito en ese tiempo, aquí en Mérida, veía yo, estoy hablando del año 58, veía yo que estaba en la estación de radio allá dirigiendo, estaba él con un mariachi infantil dirigiéndolos. Ahí estaba él y cantaba. En ese tiempo, acá en Mérida, pues la música ranchera no era la fuerza, no nos identificamos con la música ranchera de mariachis aquí en Mérida. Aquí estaba la imagen de la trova yucateca y Guti Cárdenas y todo. Pero sí llegó a entrar la música ranchera. Y entonces había un muchacho que estaba aquí y yo lo veía yo y todo, y lo vi y tengo fotos de él. Javier Solís. ¿Qué les digo de Javier Solís? Pues lo que me van a escuchar, para mí, sigue siendo el mejor en cantar como cantaba. Grababa en la Columbia. Empezó a grabar en la Columbia. Y había varios directores, pero el director Rafael Carrión y otros que estaban con él, increíble. Pero Javier Solís nunca grabó con el mariachi Vargas, jamás. Grababa con otros mariachis, ahí están todos en la contraportada de los discos, los LPs, ahí está la información completa de los mariachis que acompañaron a Javier Solís. Imagínense lo que les digo, nunca grabó ni cantó con ellos, porque andaba con nosotros en la caravana y cantaba con los mariachis. Rafael Carrión dirigía y todo, y era muy importante. Pero Javier Solís, él era lo máximo para mí. Oigan ustedes ahora que está de moda Perfume de Gardenias, escuchen la versión de Javier Solís y opinen ustedes. Es la mejor versión para mí, como lo cantaba. Tenía una dicción y tenía una fuerza. Y era buena gente, él alternaba bien. Vivió un tiempo aquí en Mérida, quizás 6 meses cuando mucho, estuvo aquí. Ya cuando fue a México, ya en el 60 o 59, ya empezó a grabar sus primeros discos.
pero todavía no. Él vino a pegar con Llorarás y con temas del mariachi. Y mis respetos para Javier Solís. Los Babies, en ese tiempo, pues empezamos a grabar todo bajo la supervisión de don Eduardo Magallanes. Magallanes era, estoy hablando del año 65, 65. Y empezamos a grabar, pero nuestra forma el plan de grabar nosotros, mi hermano Carlos, él adelantaba también, ya tenía una guitarra, después tuvo 60 guitarras, pero con la que empezó con una Jazz Master. Y entonces empezamos a grabar cosas instrumentales de un grupo que no se conocía en México, ni se conocía en Estados Unidos. Nosotros lo conocimos, ya lo dije una vez, pero voy a repetirlo. Los conocimos, el grupo que conocimos y nos impactó fueron los Shadows. Los Shadows, era un grupo instrumental que después llegó un cantante con ellos, pero eran instrumentales primero. Y mi hermano Carlos agarramos y grabamos Apache, que fue la primera grabación que pegó mundial. Apache está grabada en un disco de los Babies, bueno escucharlo. Y muchas instrumentales que grabábamos, porque los Babies en ese tiempo identificamos más las cosas instrumentales, porque yo empecé a cantar, pero yo todavía tenía 16 años, 17 años, 16 años, y estaba yo todavía cambiando de voz. Y que grabo una canción y la canción se oye en todos lados. No era mi plan, pero grabé una canción que se llama Me Piden. Tenía yo 16 años. Me piden que me aparte de tu lado. Y esa canción, con eso nos abrimos las puertas para entrar al Blanquita. Y empezamos a trabajar con esa canción. Y allá estaban las instrumentales de mi hermano Carlos. La que funcionó fuerte fue Jinetes en el Cielo, que fue la que Carlos se identificó. Pero siempre todos tenemos alguien que nos inspire. Y Carlos, su guitarrista favorito era los Shadows. Y en México, su guitarrista de mi hermano Carlos era Gilberto Puente, que era un guitarrista excelente. Era Laredo. Y entonces empezamos a encontrar, porque nosotros somos rock and rolleros, y somos. Pero cuando ya en México, en el año 63 y todas esas cosas, y ya el rock and roll ya fue, así te los digo, bajó mucho, porque apareció el twist, y después a mí ya no me pareció mucho el twist, no me gustó mucho, y entonces empezamos a buscar qué es lo que teníamos que grabar. Y los Babies empezamos con la onda de los boleros, balada boleros, y empezamos entonces a usar y a buscarle, y Carlos iba mucho con un trío, que era un excelente guitarrista también, que ubicaba mucho a Carlos en la armonía, se llamaba Sergio Flores, de los Tecolines, que estaban en Pirles. Pirles tenía bastante catálogo de grandes artistas también. Pirles, lo máximo en ese tiempo. Los alemanes pues nos dieron pauta a hacer lo que queríamos en ese tiempo, hasta el tercer LP. Los primeros 2 LPs teníamos a Eduardo Magallanes, pero después ya empezamos a hacer las cosas mejor. Estoy hablando del sonido, de la mezcla, de la voz, porque Pirles era una grabadora increíble, pero estaba capacitada para grabar mariachis, grabar a los Tecolines, a grabar a los Xochimilcas, que eran excelentes músicos, pero tenían nada más 3 canales. Imagínense ustedes, nosotros que hacíamos los covers que venían de Estados Unidos y de Inglaterra, que venían con un sonido, en ese tiempo, en México todavía no entraban en acción, en la superación del sonido. El que hizo todo el cambio
fue mi hermanito, el más chavo, Armando. Armando era el que tocaba el bajo. Armando era muy visionario o visionudo. Armando era todo porque él sabía mezclar bien y qué instrumento o qué micrófono tenía que usar. Una vez viene Armando, y no sé cómo está el asunto, y tenía un micrófono antiguo RCA Victor en Pirles, un LP, un micrófono que todos decían, no, pues ahí grabó Pedro Infante. Pero ese micrófono no servía para lo que yo quería cantar, era otra época, ya. Entonces Armando trajo un micrófono marca AKG, imagínense ese asunto, y trae, Armando no sé cómo lo consiguió, un sistema de voz, de eco, una marca Vinson, de Italia, wow, y cambió todo el color de toda la imagen de los Babies, ya de los 66, ya empezamos a grabar, ustedes escúchenlo, y todo con ese micrófono AKG y el eco Vinson. No era eco de revolatero y todas esas cosas, no, de esos que salieron japoneses, no. Este era muy especial ese. Y con eso yo empecé a cantar con más calidad en sonido. Y mi hermano Armando fue el apoyo en la consola. Estaba con César Rodríguez, otro ingeniero que también grababa a los Abson. Y empezamos a mejorar eso que nos sirvió mucho para poder, empezamos en la marca Eco, pero cuando ya empezamos a funcionar fuerte y todo, ya nos pasaron a la marca Pirles y nos empezaron a vender en todas partes, hasta en Europa, en España, en todos lados, salían ya el catálogo el que cabezaba todo era Pedro Infante. Es Pedro Infante en la música ranchera. Tenía increíble la fuerza que tenía Pedro Infante. Catálogo, en ese tiempo, en primer plano estaban los Abson primero. Los Abson, sí, fuertísimos. Los Abson, llegamos nosotros y ya estábamos coordinando bien. Pero desgraciadamente caer en lo que ustedes ya saben, los grupos. Cuando los grupos se vuelven famosos y todo, viene la desbandada. Se separan y cada quien hace su grupo. Y Frankie, mi amigo Frankie, si me escuchas Frankie, me vas a ver. Acuérdate que fuimos grandes amigos, mi hermano Armando, y los Abson eran increíbles, eran de Agua Prieta, Sonora, y tocaban mucho con nosotros, y todo, y estaban los hermanos, Pancho era baterista, y tocaba con los Abson, y todos ellos eran excelentes, pero se desbandaron. En el mejor momento se pusieron Frankie y sus Matadores, y los Abson ya no eran los Abson. Y como ese tipo de grupos, todos esos grupos, eso es lo triste de lo que les voy a decir, todos los grupos, la mayoría, se desbarataban. En menos no duraban ni 3 años. Y todo el grupo ya eran famosos, pero ya no eran esos, ya eran otros. Nuestro padre nos tenía bien coordinados y nos enseñó que esto era un trabajo serio y teníamos que hacer las cosas profesionalmente. Los grupos, Laboriel se sale de los Rebeldes. Los Rebeldes eran un grupo excelente. Siempre voy a admirar a los Tena, porque los Tenas eran caballeros con nosotros. No eran tan grandes, eran casi de la edad que teníamos nosotros después. Waldo, mis respetos. Américo, excelente guitarrista. Es un grupo real, los Rebeldes del Rock. Otro grupo que de repente aparece también y todo muy bien y empiezan a funcionar y todo, era un grupo que estaba en Orfeón. Estaban los Belmont, mis amigos, Jorge era increíble, vivíamos en la misma colonia y todo, Jorge el Belmont, y funcionó bien, y también se separan. Los Monjes, voy a decir una cosa de los Monjes, es que hay una desubicación. Los Monjes reales que yo conocí
en Mérida son los que acompañaban a Guzmán en las caravanas. Guzmán cantaba con un cuartetito en la caravana, pero no sonaba a lo que grababa con Chuck Anderson. No, pues oía pues muy económico el show que hacía Guzmán con una orquestita pequeña. Entonces cuando empezó a cantar Popotito, que ya, porque no se quedaba todavía estaba fuerte el Tim Tops, el nombre Tim Tops. Y la gente pedía Popotitos y pedía esto y lo otro. Y un grupo aquí en Mérida, de mi amigo, Guadalupe Trigo, que era Alfonso Ontiveros. Alfonso Ontiveros era el líder de los monjes de Mérida y tenía pues, a muchos amigos que siempre estoy saludando. Ahorita estoy con mi amigo que fue presidente, Esquivel. Esquivel era un buen, no sé, pianista, tocaba excelente. Y Guzmán le gustó cómo lo acompañaban los monjes. Y andábamos en la caravana de acompañantes de Guzmán, de Enrique Guzmán. Enrique Guzmán tenía ese tiempo 19 años y todo. Esa primera etapa sí luchó por darse a conocer. No había televisión en la provincia, no llegaba la televisión. La televisión nada más estaba en México, en la capital. Era Televicentro. Pero el fenómeno grande era cuando el público, cuando iban a verlos en la caravana, pues se llenaba. Te lo digo porque yo lo viví y la gente nos veía muy atenciosos con los artistas de esa época. Sonia López, cuando se sale La Santanera, fue un suceso tremendo, Sonia López, y todo. Angélica María también, pero movía otro tipo de gente. Pero Sonia era más fuerte en esa forma porque la Columbia la metía fuerte, muy fuerte. Y todo eso se dio en ese tiempo con lo que estoy hablando del disco. Cuando los Babies grabamos en ese tiempo, grabamos una melodía que se llamaba Amores para los Dos, que le hicieron la letra y gustó. Armando, mi hermano, llevaba la primera, yo llevaba la segunda. Y como eso hubieron 30 canciones de los Babies que llegaba a todas partes. Porque una canción pegaba en la parte de Tijuana, en Mexicali pegaba otra canción, entonces diferentes pegaban las canciones diferentes y todo. Y así vivíamos años, mucho tiempo en la caravana. Pero nosotros, que ya lo dije la vez pasada, nosotros empezamos en la caravana de Paco Miller. Pero después vino la caravana donde nos pagaban más dinero, que es muy importante, que era de don Guillermo Vallejo. Y ese tiempo, pues, íbamos a lo seguro, porque salíamos un 1 de febrero y regresamos a México el primero, pero de marzo. Un mes completo, pueblos, ranchos, por todos lados, andamos en la caravana Corona. Perdimos el miedo a la gente, porque era muy peligroso, muy difícil. Siempre hay nervios, pero hay artistas que no soportaban el terror de presentarse en los cines. No había teatros, en cines, nos presentamos en los cines. Y salir a cantar allá les daba pánico escénico. No voy a decir nombres, pero era muy difícil, y más para los hombres. Les iba como en feria a los ídolos de ese tiempo, no voy a decir nombres, pero era muy difícil. La gente lo quería oír como en el disco. Y nosotros salíamos porque éramos los que tocamos en Celaya, y de ahí nos mandaban a Celaya, en Salamanca, y después a León en un solo día. Y padre, padrísimo, estábamos jóvenes, no había problema. Y así fue esa etapa. Y yo les hablo, yo soy Enrique Ávila, yo lo viví, pues no me lo contaron. Esa fue la historia, parte de los Babies de Mérida, Yucatán. De llorar y de besarte.